¿Alguna vez has sentido que lo que piensas no coincide con lo que tu alma grita? Carl Jung también. En su ruptura con Freud y con una vida que para el mundo parecía perfecta, se desató en él una tormenta interna, pero no era una crisis común. Era el derrumbe de su mundo racional, para dar a luz a otro mucho más profundo. Fue entonces cuando empezó a escribir algo que juró nunca publicar, un libro secreto, una bitácora de sus visiones, su evangelio más íntimo, el libro rojo. Esta obra no es teoría, es el testimonio vivo de un descenso a las profundidades del alma. Es arte, es psicología, es alquimia simbólica. En sus páginas Jung no solo escribió, dibujó sus visiones, soñó despierto, dialogó con sus dioses interiores y lo más importante, luchó cara a cara con su propia sombra. De esa lucha emergió con una comprensión completamente nueva del ser humano. Por eso lo que estás a punto de escuchar no es un simple resumen, es una invitación a mirar hacia adentro, a tener el valor de reconocer nuestras sombras y a reencontrar esa parte de nosotros que hemos olvidado. Hoy, en este mundo acelerado que nos exige vivir hacia afuera, el libro rojo es más que un libro, es un faro. Nuestro viaje a través de él seguirá los mismos pasos de Jung. Lo haremos en 7 etapas, 7 portales que nos llevarán desde el descenso inicial, pasando por la confrontación hasta la posibilidad de un renacimiento. Y al final puedes que descubras que este libro rojo no fue escrito por Jung para que tú lo leyeras, sino que fue escrito por tu propia alma mucho antes de que nacieras. A veces el mundo de un hombre no se rompe con un ruido, sino con un silencio brutal. Hacia afuera Carl Jung lo tenía todo, prestigio, familia, una carrera brillante, pero por dentro su mundo estaba en ruinas. Ya no le bastaba con repetir ideas de otros. Su propia alma por fin exigía ser escuchada. Caminaba por los pasillos de la ciencia sintiéndose un extraño, un exiliado de sí mismo. La razón que había sido su mapa, ahora lo llevaba en un círculos. Porque hay preguntas que la lógica no puede responder. ¿Cómo explicas el alma con una fórmula? ¿Cómo enjaulas el infinito en un laboratorio? Jung entendió que no podía, y por eso tomó la decisión más aterradora y valiente de su vida. En lugar de analizar el abismo, decidió sumergirse en él. Lo conocido se desvanecía, lo desconocido me atraía con una fuerza irresistible. Era 1913. El mundo racional, el de los imperios y el progreso, estaba a punto de suicidarse en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. El suelo de Europa temblaba y el alma de Jung también. Librarse de Freud fue como salir de las sombras de un padre. Le dio libertad, pero lo dejó a la deriva en un océano inexplorado. Para Freud, el inconsciente era un sótano, un depósito de deseos reprimidos y traumas olvidados. Para Jung se estaba revelando como un universo vivo, un cosmos interior lleno de símbolos, mitos y una sabiduría ancestral que nos conecta a todos. Empezó a tener visiones, sangre inundando las llanuras de Europa, figuras que parecían salidas de las leyendas olvidadas. La ciencia no tenía palabras para esto, pero la mitología sí. Jung se dio cuenta de que el alma no habla con definiciones, habla con imágenes, habla con símbolos. Entonces Jung se convirtió en el escritor de su propia alma. Durante 16 años se entregó a un ritual sagrado. No se limitó a transcribir sus visiones. Dialogó con ellas, las pintó con la precisión de un monje medieval. Las escuchó con la devoción de un profeta. Así nació el Livre Novus, el libro nuevo, su libro rojo. En su página no hablaba con pacientes, sino con su alma. Conversaba con figuras como Elías, el profeta,
Salomé, la seductora, y con una identidad que él llamó el espíritu de las profundidades. No estaba escribiendo un libro para ser publicado, estaba forjando un evangelio personal. Era la bitácora de su propio descenso al inframundo, un mapa para que otros algún día pudieran encontrar el camino. Seamos claros, Jung sabía que estaba cruzando la delgada línea que separa al místico del psicótico. Él mismo había tratado casos de personas que se perdieron en ese mismo abismo. El miedo era real. Pero en lugar de resistirse, hizo lo impensable. Decidió observar su propia locura, darle la bienvenida, escuchar lo que tenía que decir. Y en esa entrega radical encontró la clave. Es como un buzo que se sumerge en las fosas más oscuras del océano, no con un tanque de oxígeno, sino aprendiendo a respirar bajo el agua. Jung se lanzó al fondo de su ser, sin más aire que la confianza de su propia alma. Y allí, en la oscuridad total, encontró luz, encontró fuego. Te invito, si te sientes cómodo, a cerrar los ojos solo por un momento. Respira hondo y simplemente pregúntate, ¿qué voz en mi interior he estado ignorando? No tienes que hacer nada con la respuesta. No la juzgues. Solo por un instante, el abismo no era el final, era la puerta de entrada. En el momento en el que Jung dejó de huir de su caos interior, su alma comenzó a hablarle en un lenguaje nuevo. Lo que en el mundo habría llamado locura, para él fue revelación. Lo que parecía un colapso fue un renacimiento. La oscuridad que tanto evitamos a menudo es solo la sombra de la luz que más necesitamos encontrar. Jung lo entendió, abrió las puertas de su alma y dejó que el misterio escribiera. Pero una vez que la puerta está abierta, ¿cómo se navega en la oscuridad? ¿Cómo se dialoga con un símbolo? ¿Cómo se le habla cara a cara a la propia sombra? Para eso, Jung desarrolló una de sus herramientas más revolucionarias. Los arquetipos, la sombra, el proceso de individuación aparecen, aunque a veces bajo otros nombres, otras fachadas. Piénsalo, la saga de Star Wars, con su lucha entre luz y la oscuridad, los maestros y los aprendices, el vasto tapiz de arquetipos junguianos. Matrix, con su búsqueda de la realidad, más allá de la ilusión, grita individuación. O la película de Inside Out, que da vida a las emociones, no es más que una ventana lúdica a las figuras del inconsciente. La autoayuda profunda, que va más allá de las soluciones superficiales, bebe directamente de su pozo de sabiduría. La cultura pop también sueña, y en sus sueños Jung también sigue hablando. El libro rojo no es solo un valioso documento histórico, es en muchos sentidos una profecía simbólica. Nos invita a dejar de proyectar el mal y la culpa en el otro o en el afuera y a encontrar con valentía nuestra propia sombra interna. Nos recuerda con urgencia que no hay revolución social o externa duradera sin una profunda transformación individual. Nos enseña que el alma no es una propiedad exclusiva de la religión, ni de la ciencia, ni de ningún otro dogma. Es la herencia inaliable de cada ser humano. En un futuro cada vez más hipertecnológico y deshumanizado, el libro rojo podría ser paradójicamente lo más humano. Nos volvamos máquinas, más impresionantemente necesitaremos recordar que fuimos, somos y seremos alma. Cuando un alma se atreve a transformarse, inevitablemente descubrirá que cada una de ellas comienza a hablarte, a contarte una historia. El propio Jung practicó esto con una maestría. Visualizaba un personaje al que llamó Filemón,
un anciano sabio con quien sostenía conversaciones profundas. Jung no lo veía como una simple invención de su mente, sino como una inteligencia autónoma que surgía de su propio inconsciente. Él sabía cosas que yo no sabía, afirmaba Jung. El símbolo como medicina. Para Jung los símbolos no son meros adornos o figuras decorativas. Son mensajes codificados, el lenguaje primigenio del alma. Cada figura, cada visión que surge en la imaginación activa tiene un propósito vital: guiarte, sanarte, desafiarte, revelar verdades ocultas. Es por eso que su famoso Libro Rojo está repleto de escenas que parecen sacadas de sueños épicos. Un profeta que lo guía, una serpiente que lo desafía en sus convicciones, un demonio que lo confunde y un Dios que le habla, pero sin palabras, a través de la imagen pura. El símbolo no es algo que se decodifica, es algo que se contempla, se siente y se encarna. Jung no solo pensaba sus visiones, las materializaba, las dibujaba, las pintaba, las escribía con una dedicación casi ritual, le daba cuerpo, forma tangible a lo invisible. Y aquí reside una invitación profunda para todos nosotros. La necesidad de encarnar nuestros símbolos, no solo entenderlos intelectualmente, sino sentirlos en el cuerpo, vivirlos. Te invitamos a probarlo. Cierra los ojos por un instante. ¿Recuerdas un sueño vívido? Una imagen que te haya perturbado o fascinado, pero que no terminas de entender. ¿Qué forma tenía? ¿Qué sensaciones te dejó? Toma tu momento para dibujar eso, sin juzgar tu trazo. Y luego escribe solo unas líneas. ¿Qué mensaje podría tener esto para mí hoy, en este momento de mi vida? Y si tu sombra, esa parte que rechazas, solo espera que la invites a bailar, ¿qué pasaría si lo que a veces llamas locura es, en realidad, el idioma original de tu propia alma? La imaginación activa trasciende de la mera técnica psicológica. Es en su esencia más pura, un camino místico, porque al descender, al sumergirnos en el rico mundo simbólico, descubrimos lo sagrado, escondido en lo cotidiano. Este método conecta directamente con tradiciones antiguas que abarcan milenios. Desde la visión chamánica en culturas ancestrales, pasando por los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, hasta los relatos visionarios de Así habló Zaratustra. Todas estas sendas comparten un mismo principio fundamental: escuchar esa voz interior, no a través de palabras, sino a través de la imagen, la visión. La imaginación no es una ventana que da a la fantasía, es una puerta que se abre a lo eterno. Y Jung, con su brillantez, nos dejó la llave. Ahora que Jung ha abierto este canal sagrado entre el inconsciente, el consciente y lo simbólico, es el momento de adentrarnos aún más en la selva profunda del alma. Nos esperan los arquetipos. ¿Qué fuerzas primordiales viven en nosotros desde el principio de los tiempos? ¿Qué papel ancestral juegan en nuestra historia personal y colectiva? Lo descubriremos en el próximo segmento. El mapa ancestral del alma, que evoca la idea de un guía interno. Antes de ser individuos fuimos historias, y mucho antes de hablar ya soñábamos con dioses. Todos llevamos dentro un teatro ancestral, un escenario donde no solo somos nosotros, sino también el héroe que lucha, la anciana sabia que guía, el niño divino que sueña, la gran madre que nutre, la sombra que acecha y el trickster
que subvierte. Carl Jung los llamó arquetipos, formas universales, patrones psíquicos que habitan en lo más profundo de nuestro inconsciente colectivo. No los elegimos, de alguna forma ellos nos eligen a nosotros. Estas figuras atemporales emergen en nuestros sueños, en los mitos de todas las culturas. En nuestras visiones más profundas son los guardianes silenciosos del alma, y para Jung eran tan reales como cualquier persona de carne y hueso. Yo no inventé a Filemón, él apareció, él me enseñó cosas que yo no sabía. ¿Pero qué son los arquetipos? Un arquetipo no es un personaje fijo, ni una imagen estática. Es una estructura de sentido, una plantilla energética, emocional y simbólica, que organiza y da forma a la experiencia humana fundamental. Son patrones eternos tan inherentes a nuestra psique como el propio ciclo de la vida y la muerte, o como el omnipresente viaje del héroe que vemos en incontables relatos. Piénsalo, el anciano sabio, la gran madre nutricia, el niño divino vulnerable pero potente, y el dragón que custodia tesoros o miedos, la sombra que nos confronta. Estas figuras aparecen una y otra vez en las mitologías, religiones, la literatura clásica y contemporánea e incluso en el cine de superhéroes. ¿Por qué esta recurrencia universal? ¿Por qué es tan profundamente inscrita en la arquitectura fundamental de la psique humana? No tenemos ideas, las ideas nos tienen a nosotros. En su monumental El Libro Rojo, Jung no solo teorizó sobre ellos, los experimentó. Conversa con Filemón, una figura halagada que se convierte en su guía interior. Pero también se enfrenta a la figura del diablo, que encarna la tentación y el desafío, a una profeta que le muestra visiones y a un niño herido que le clama por atención. Cada uno de estos encuentros no es una fantasía, sino un diálogo crudo y esencial con una faceta arquetípica de su propia alma. Para Jung no solo somos islas psíquicas, estamos profundamente interconectados, compartimos una base común de símbolos, imágenes y patrones innatos. El inconsciente colectivo es como una vasta memoria ancestral de la humanidad, un lenguaje interior universal que nos une a todos los seres humanos a través del tiempo y el espacio. Los arquetipos emergen directamente de este océano primordial, como ríos que brotan de la misma fuente subterránea, y aunque cada uno de nosotros vive y experimenta estos arquetipos de forma profundamente personal, única y en nivel más profundo, todos participamos del mismo gran mito humano. En cada pesadilla individual puede encontrarse un dios antiguo tratando de hablar. Pensemos en los símbolos junguianos y cómo resuenan en las mitologías egipcias, griegas, hindús o en otras modernas que nos cautivan. ¿Acaso Darth Vader no es una manifestación de la sombra? ¿Y Yoda, el anciano sabio? ¿No vemos el viaje del héroe en Neo Matrix? La profundidad es asombrosa. Arquetipos en conflicto, la sombra y el trickster. En el complejo tapiz del alma, los arquetipos profundamente para nuestro viaje interior, a menudo generando conflicto y transformación, la sombra y el trickster, o el embaucador. Es todo aquello que negamos de nosotros mismos, lo reprimido, lo inaceptable, lo rechazado por nuestra conciencia, pero paradójicamente es también el lugar donde yace nuestro poder no reconocido, talentos innatos latentes y una vitalidad que hemos confinado. Jung sentenció: lo que no se hace consciente se manifiesta como un destino. Ignorar nuestra sombra es condenarnos a repetir patrones destructivos. El trickster, el embaucador, es sagrado.
Esta figura es un caos creativo. Rompe las reglas, engaña, subvierte el orden establecido, perturba la comodidad, pero en su juego caótico también revela verdades ocultas. El trickster aparece cuando nuestro ego se ha vuelto rígido, pero necesitamos ser sacudidos de nuestra complacencia. Es la energía que nos empuja fuera de nuestra zona de confort para crecer. En las páginas de El Libro Rojo, Jung se encuentra repetidamente con figuras que encarnan estos arquetipos. El diablo lo desafía hasta el límite, forzándolo a confrontar su propia oscuridad. El profeta, aunque guía, a veces lo confunde con revelaciones enigmáticas. Ambos roles son necesarios, son fuerzas que lo empujan a cruzar umbrales internos. Te invitamos a una breve reflexión. Piensa en una figura recurrente en tus sueños o en un conflicto constante en tu vida. ¿Qué representa esa figura o ese conflicto? Podría ser una manifestación de tu propia sombra, pidiendo ser integrada, o tal vez guía interior intentando mostrarte el camino. ¿O acaso es el embaucador que busca desestabilizarte para que encuentres una nueva perspectiva? Tus sueños no buscan confundirte, te están enseñando cada figura que aparece en tu interior, cada símbolo que te interpela. Es una parte de ti mismo que espera ser reconocida, integrada, incomprendida. Jung no fue un místico aislado de la realidad, fue un cartógrafo del alma, un explorador inexplicable de lo invisible, y a través de su propio trabajo nos dejó un mapa invaluable, el de los arquetipos. Ahora que hemos conocido a los guardianes ancestrales de nuestra psique, es momento de girar el espejo hacia nosotros mismos. En el próximo segmento nos adentraremos en el concepto más íntimo y desafiante que Jung nos dejó: la sombra. ¿Qué sucede cuando lo que hemos ocultado con más fuerza finalmente comienza a hablarnos? Prepárense para una profunda confrontación interior. Segmento 4. La sombra, el tesoro oculto en la oscuridad. Hay una puerta que casi nunca nos atrevemos a abrir, y sin embargo lo que hay detrás nos conoce mejor que nadie en el mundo. Carl Jung comprendió algo esencial: no podemos aspirar a la totalidad de nuestra alma sin antes atrevernos a mirar de frente aquello que ocultamos, aquello que negamos, lo que reprimimos en lo más hondo de nuestro ser. Esa parte de nosotros que, paradójicamente, a menudo proyectamos y criticamos ferozmente en los demás sin reconocerla como propia. A eso Jung lo llamó la sombra. La sombra no es el mal, es la parte de ti que el ego no pudo aceptar. La sombra es el lado oscuro de nuestra psique, y la calificamos de oscuro no porque sea intrínsecamente maligno, sino porque ha sido relegado a la oscuridad. Ocultado a la conciencia, puede contener aspectos que nos parecen inaceptables: la ira descontrolada, la envidia latente, impulsos sexuales reprimidos, nuestra agresividad más cruda. Pero, y esto es crucial, la sombra también es el depósito de tesoros ocultos, talentos dormidos, una creatividad desbordante, una fuerza vital no reconocida, e incluso nuestra capacidad para el placer y la alegría más auténtica. Es en esencia todo aquello que no encajó en la imagen perfecta que queríamos mostrar al mundo, o incluso a nosotros mismos. No se trata de eliminar la sombra. Jung fue absolutamente claro en esto. La clave es integrarla. No se alcanza la iluminación fantaseando con la luz, sino haciendo consciente de la oscuridad. En las páginas íntimas y a veces aterradoras de El Libro Rojo, Jung no solo huye de sus demonios internos,
se enfrenta cara a cara con las figuras que encarnan su sombra. El diablo, el asesino, el loco. Pero no los rechaza, los escucha, los interroga. Porque Jung sabía que detrás de el horror o el rechazo inicial había una verdad vital, una pieza fundamental para su totalidad. La sombra es persistente. Si no le damos voz de forma consciente, encontrará otras maneras de comunicarse. Habla en nuestros sueños más perturbadores, en nuestros errores inexplicables, en accidentes recurrentes e incluso en síntomas físicos y enfermedades. Si no se le da un canal para expresarse, la sombra eventualmente grita. Por eso Jung desarrolló la imaginación activa, para invocar, escuchar y dialogar directamente con estas figuras sombrías. No las veía como enemigos, las acogía como parte legítima de su alma, como mensajeras que traían información esencial. Lo que me daba miedo no era enemigo, era maestro disfrazado. Imagina que te adentras en un bosque espeso y oscuro. De repente oyes pasos detrás de ti. Te escondes, el corazón acelerado, dominado por el miedo, pero cuando finalmente te atreves a voltear y mirar de frente, descubres que quien te buscaba, quien te seguía en la penumbra, eras tú mismo. Aceptar la sombra no significa actuar impulsivamente bajo sus dictados. Significa, por el contrario, acoger su mensaje, nombrarla, darle forma, ya sea dibujándola, escribiéndola sobre ella o simplemente reconociéndola en nuestros pensamientos. Dejar que esa parte tan temida forme parte de nuestro círculo interior, de nuestra psique consciente. Porque solo al integrar la sombra dejamos de proyectarla en el mundo exterior. Dejamos de repetir patrones destructivos una y otra vez. Dejamos de huir de nosotros mismos, de esa parte auténtica que hemos rechazado. La sombra integrada se convierte en poder, en brújula, en fuego. Te propongo un pequeño ejercicio. Cierra los ojos por un instante. Piensa en una emoción o un rasgo de personalidad que te cuesta horrores aceptar de ti mismo. ¿Son celos o una ira que consideras inaceptable? El miedo, quizás un orgullo desmedido. Ahora imaginas que puedes hablar directamente con esa emoción, con ese rasgo. ¿Qué te diría si le dieras voz? Intenta escribir una pequeña carta desde esa emoción, no para justificarla, sino para comprenderla profundamente. ¿Qué parte de ti, de tu auténtico ser, sigue esperando ser abrazada y aceptada? Y si lo que has llamado tu problema, tu sombra, es en realidad la respuesta que has estado buscando todo este tiempo. Aquello que a menudo llamamos oscuridad en nuestro interior muchas veces es solo una parte herida. Y Jung lo supo mejor que nadie. No hay verdadera transformación, no hay totalidad genuina, sin antes atreverse a atravesar la sombra. Ahora que ya hemos aprendido a descender y a dialogar con nuestras sombras, estamos listos para el corazón. Estamos listos para el corazón mismo de este viaje. El proceso de individuación. ¿Qué significa ser uno mismo de verdad? ¿Cómo se vive la alquimia del alma? Ese proceso sagrado de integrar todas nuestras partes lo veremos en el segmento final, cuando el caos se convierte en forma y la fragmentación se disuelva en su totalidad. Segmento 5. El oro interior. La alquimia del alma. La mariposa no es una oruga mejorada, es algo completamente nuevo y sin embargo sigue siendo la misma vida. Carl Jung
no se conformó con el mero autoconocimiento. Aspiraba a la conversión, a la transformación total de su ser. Comprendió que el alma humana no busca la perfección inalcanzable, sino la integridad. El proceso que él descubrió como individuación no era una simple senda de autoayuda, era una alquimia interior profunda. Un viaje donde lo fragmentado, lo dividido dentro de nosotros finalmente se une, donde la máscara social que usemos se disuelve y el yo consciente se encuentra por fin con el centro de su propia alma. Individuación es convertirse en quien uno ya es, pero aún no has descubierto. Jung estableció una distinción crucial entre el yo y el sí mismo. El yo es esa parte consciente, lo social, racional, la que creemos que controla nuestra vida. Pero el sí mismo es el verdadero centro profundo de la psique. La totalidad trascendente abarca lo consciente y lo inconsciente, la luz y la sombra, el alma y el cuerpo, lo individual y lo colectivo. En sí mismo no es un objetivo que se alcanza, es una semilla que se revela. Individuarse entonces no significa volverse especial o superior, significa volverse auténtico. Es el acto de dejar de vivir para complacer a los demás, para obedecer expectativas externas o simplemente para sobrevivir y comenzar a vivir de verdad, desde una voz interior más profunda y genuina. Es el camino hacia la autoaceptación radical. En las vivencias del Libro Rojo, Jung dialoga intensamente con figuras como el anciano, Filemón, y el profeta. Estas no eran meras fantasías, eran arquetipos, aspectos emergentes de su propio sí mismo. Revelaciones de una sabiduría interna que aún necesitaba ser integrada en su conciencia. Son los arquetipos guiando el camino hacia su totalidad. Dedicó 5 años a estudiar la alquimia, no como una superstición de antaño, sino como una profunda metáfora de la transformación del alma. Los alquimistas buscaban transmutar el plomo en oro. Vio en esto el proceso de convertir el plomo del ego fragmentado en el oro de sí mismo unificado. Esta transmutación no se logra negando las partes difíciles de uno mismo, sino conociéndolas lentamente en el fuego de la conciencia. Cada parte aceptada, la sombra, el dolor, la confrontación, la vulnerabilidad, se convierte en un ingrediente esencial en este caldero interior. El horno es nuestra propia alma, nuestra capacidad de sostener la tensión de los opuestos, y el resultado es el ser unificado, un estado de plenitud y autenticidad. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Pensemos en nuestros sueños que integran opuestos, lo masculino y lo femenino, la muerte y el renacimiento, el caos y la forma. Estos no son solo caprichos de la mente, son la psique trabajando en su nivel más profundo, buscando unificar lo que parece irreconocible, llevando a cabo su propia alquimia psicológica. ¿Cómo se siente este proceso de individuación? No es una simple iluminación repentina, sino un viaje gradual y a veces arduo, pero profundamente gratificante. Algunas señales pueden ser: te sientes menos identificado, menos atrapado por lo que los demás esperan de ti. Comienzas a honrar tu propia verdad. Descubres valores y principios internos que no sabías que tenías y que ahora guían tus decisiones. Tus sueños se vuelven más ricos, más simbólicos, trayendo mensajes más claros y más profundos. Te sientes incómodo con las certezas rígidas, con los dogmas inamovibles. Abrazas la paradoja. Comienza a aparecer una profunda sensación de propósito o sentido, no como una meta a alcanzar, sino como un guía interior que te empuja hacia tu destino más auténtico.
Te invitamos a hacer un pequeño ejercicio de conexión. Toma tu momento y escribe 3 frases que describan lo que tú eras o sentías antes de este momento de tu vida. Y luego escribe 3 frases que sientas que se están gestando ahora, en este presente. No lo analices demasiado, solo observa ese puente sutil entre tu pasado y lo que está naciendo en ti. ¿Qué parte de ti estás realmente recordando más que intentando inventar o construir? Y si tu verdadero, tu auténtico sí mismo ya te está esperando, listo para ser plenamente vivido, no es volverse alguien distinto o inalcanzable, es en su esencia más pura dejar de fingir quién no eres, es tener el coraje de caminar con tus propias huellas, de honrar tu singularidad incluso cuando te lleve por caminos inesperados. Para Jung, el viaje de la vida no era un camino hacia afuera, hacia la acumulación o el reconocimiento externo. Era un descenso valiente hacia el propio centro, y ese centro no se encuentra activamente, te encuentra a ti cuando estás verdaderamente listo para acogerlo. Ahora que hemos explorado la cúspide del pensamiento junguiano, el proceso de individuación es el momento de bajar esta profunda teoría a la vida real. En nuestro próximo segmento exploraremos cómo su legado ha influido y sigue encendiendo las mentes de artistas, terapeutas, líderes y buscadores del alma en todo el mundo. Porque el libro rojo no es solo un testimonio personal, es una llama que continúa encendiendo muchas otras llamas. Segmento 6. El arte de la transformación. Impacto, cultura y espiritualidad. Un hombre en lo más profundo de su ser escribió su propia alma y sin pretenderlo dejó encendida una antorcha para los siglos venideros. El libro rojo no vio la luz pública en vida de Carl Jung. Permaneció oculto, en secreto celosamente guardado, y sin embargo su contenido se filtró como la lluvia subterránea que nutre la tierra sin ser vista. Sus ideas y visiones se esparcieron porque cuando un alma se atreve a tocar el misterio más profundo, su eco resuena. Se manifiesta en artistas, en terapeutas, en místicos. Se insinúa en las tramas de nuestra película, en los versos de nuestros libros, en la enigmática danza de nuestros sueños. En el libro rojo no solo escribió, también pintó, diagramó, meditó, visualizó y soñó en colores vibrantes. Creó un códice, un manuscrito iluminado que fusiona la palabra con la imagen, tal como lo hacían los antiguos místicos. Para él, el arte era un lenguaje primigenio del alma. Sus mandalas intrincados, sus símbolos arquetípicos, sus figuras visionarias no son meras ilustraciones que acompañan un texto, son las visiones mismas de Jung. Son portales y como toda visión auténtica y profunda, tienen el poder innegable de inspirar la creación en otros, de desatar nuevas corrientes artísticas. Pensemos en artistas contemporáneos como Ansel Kierkegaard, cuyas obras monumentales están profundamente impregnadas de la simbología junguiana, de la memoria colectiva y de la oscuridad de la psique, o el auge del arte visionario, una corriente global que busca trascender la realidad ordinaria y, por supuesto, en la expansión del arte terapéutico, donde dibujar mandalas, explorar los símbolos de los sueños o dar forma a los arquetipos se ha convertido en una herramienta esencial para la sanación y el autoconocimiento. El símbolo no se explica, se contempla, se vive, se transforma. En una era donde las estructuras religiosas tradicionales a menudo se resquebrajan, la obra de Jung ofreció y sigue ofreciendo una vía alternativa, la espiritualidad psicológica. Es un camino hacia lo sagrado que no depende de dogmas rígidos, ni de jerarquía externa.
Es un diálogo íntimo y directo entre el alma individual y el vasto misterio universal. Jung, con su valentía intelectual, rescató las experiencias místicas de los márgenes de la locura o la superstición. La legitimó no como una anomalía, sino como una dimensión inherente y vital del ser humano. El trabajo con sueños guiados y el uso de la imaginación activa en contextos que van más allá de lo puramente clínico. Lo que Jung se atrevió a explorar en las profundidades de su propia alma, millones de personas lo están buscando hoy en la suya. El libro rojo no es solo un mapa con un territorio fijo, sino una colección de brújulas que señalan infinitos caminos hacia el autodescubrimiento. La psicoterapia tal y como la conocemos hoy debe una deuda inmensa a Jung. Numerosos terapeutas contemporáneos trabajan activamente con símbolos, mitos y sueños en sus consultas. Gracias a Jung, el inconsciente dejó de ser visto como un mero archivo de traumas o un basurero de lo reprimido, y se transformó en el oráculo de sentido, una fuente inagotable de sabiduría y guía. La psicología humanista, la existencial y la transpersonal llevan su huella indeleble. Los principios del trabajo, los arquetipos, la integración de la sombra y la búsqueda de la autenticidad son pilares fundamentales de innumerables enfoques terapéuticos. Imagina a un terapeuta junguiano. No aborda a su paciente como quien repara una máquina averiada. En cambio, lo acompaña en lo que Jung llamaría un rito de pasaje. La pregunta fundamental no es solo ¿qué te pasa? O ¿cuál es tu diagnóstico? Es mucho más profundo. ¿Qué parte de ti está queriendo nacer en este momento? ¿Qué gran historia interior se está desplegando? Cuando un alma se atreve a transformarse, inevitablemente transforma el mundo que lo rodea. Jung no cambió la cultura desde una torre de marfil. Lo hizo desde el lugar más íntimo y sagrado, desde la cueva profunda de la psique humana. Hoy, el libro rojo vive en los símbolos que nos persiguen en los sueños más lúcidos. Viven en los artistas que no logran pintar solo con el ojo, sino con el arma. Viven en los buscadores incansables que quizás ya no creen en dogmas, pero que aún esperan con fe inquebrantable en el potencial humano. Es una obra que, como todo fuego verdadero, enciende sin consumir. Hemos viajado por los paisajes del inconsciente. Hemos enfrentado la sombra y descubierto el oro de la individuación. En nuestro último segmento es un segmento de síntesis y esperanza. Nos preguntaremos por qué el libro rojo sigue hablando hoy con tanta fuerza. ¿Qué nos dice en medio del caos, la incertidumbre y la fragmentación del mundo moderno? ¿Por qué 100 años después de su creación, su mensaje resuena más urgente y vital que nunca? Lo descubriremos en la última luz de este viaje. Segmento 7. El fuego continúa. Relevancia. Ansiedad, ruido incesante, la prisa que nos consume. Vivimos hiperconectados y sin embargo nos sentimos profundamente perdidos. En medio de este caos digital, un libro escrito a mano con una tinta roja y símbolos arcaicos vuelven a encenderse. ¿Por qué? Porque el libro rojo no fue concebido únicamente para su tiempo, fue escrito desde las profundidades del alma humana misma. Y por eso, por lo que trasciende los siglos, Carl Jung dialogó con sus demonios internos, con sus compulsiones, con sus visiones, podríamos decir, con el equivalente de nuestras notificaciones y pantallas. La diferencia fundamental es que él los escuchó, los abrazó y dejó un registro monumental de ese encuentro. Hoy, ese fuego continúa ardiendo, porque las preguntas que Jung se hizo en su reclusión siguen siendo las nuestras, más urgente que nunca.
¿Quién soy yo en medio de todo este ruido externo? ¿Quién me está pidiendo mi alma, más allá de las exigencias del mundo? ¿Qué parte de mi sombra sigo evitando ver? ¿Y por qué? Vivimos en una era obsesionada con la productividad, moldeada por algoritmos y definida por el rendimiento constante. Pero en esta carrera frenética, ¿dónde queda el alma? Nuestra ansiedad colectiva no es solo un equilibrio químico, es, en gran medida, una crisis simbólica. El burnout masivo que experimentamos no es solo un estrés laboral, es un profundo vacío de sentido. Jung anticipó esta desorientación, vio la necesidad imperiosa de mirar hacia adentro, no para evadir el mundo o sus problemas, sino para transformarlo desde su raíz más profunda. Mientras la modernidad nos empuja a evadir el caos externo con distracciones y soluciones rápidas, el libro rojo propone un camino radicalmente diferente: enfrentar el caos interno, no como un castigo o una tarea desagradable, sino como un proceso de alquimia personal, donde lo informe se convierte en oro, el sufrimiento en sabiduría. Si no haces consciente lo inconsciente, te dominará y lo llamarás destino. La huella de Jung es vasta y a menudo invisible. La psicología positiva, que enfatiza el bienestar y el crecimiento, la explosión de la meditación mindfulness, las omnipresentes narrativas de El viaje del héroe, en nuestras historias, todas están impregnadas de la visión junguiana. En nuestros libros más vendidos, en las tramas de nuestras películas más taquilleras, en las terapias alternativas que ganan popularidad, los arquetipos, la sombra, el proceso de individuación aparecen, aunque a veces bajo otros nombres, otras fachadas. Piénsalo, la saga de Star Wars, con su lucha entre luz y la oscuridad, los maestros y los aprendices, el vasto tapiz de arquetipos junguianos. Matrix, con su búsqueda de la realidad, más allá de la ilusión, grita individuación. O la película de Inside Out, que da vida a las emociones, no es más que una ventana lúdica a las figuras del inconsciente. La autoayuda profunda, que va más allá de las soluciones superficiales, bebe directamente de su pozo de sabiduría. La cultura pop también sueña, y en sus sueños John también sigue hablando. El libro rojo no es solo un valioso documento histórico, es, en muchos sentidos, una profecía simbólica. Nos invita a dejar de proyectar el mal y la culpa en el otro o en el afuera, y a encontrar con valentía nuestra propia sombra interna. Nos recuerda con urgencia que no hay revolución social o externa duradera, sino una profunda transformación individual. Nos enseña que el alma no es una propiedad exclusiva de la religión, ni de la ciencia, ni de ningún otro dogma. Es la herencia inaliable de cada ser humano. En un futuro cada vez más hipertecnológico y deshumanizado, el libro rojo podría ser paradójicamente lo más humano que tengamos. Mientras más nos volvamos máquinas, más impresionantemente necesitaremos recordar que fuimos, somos y seremos alma. Cuando un alma se atreve a transformarse, inevitablemente transforma el mundo a su alrededor. Carl Jung no cambió la cultura con revoluciones externas, lo que hizo desde adentro, desde la cueva sagrada y la secreta de la psique humana. Hoy, el libro rojo no está muerto, vive en los símbolos que nos persiguen en sueños. Vive en los artistas que ya no pueden pintar solo con el ojo, sino que deben pintar con el alma. Vive en los buscadores incansables que, aunque ya no creen en las viejas certezas, aún esperan con el corazón abierto. Es una obra que, como todo fuego verdadero, enciende sin consumir. Si llegaste hasta aquí a través de estos segmentos, no lo hiciste solo para aprender sobre Carl Jung. Lo hiciste para recordar algo esencial en ti. Algo que tu propia alma no ha dejado de susurrarte. Escúchala, respóndele. Tal vez, y solo tal vez,
Ha llegado tu hora de comenzar a escribir tu propio libro rojo. Sumergirse en el libro rojo no es solo adentrarse en un texto antiguo y sagrado, un manuscrito fascinante. Es, en su esencia más pura, aceptar la individuación. Una invitación a escucharte a ti mismo, a tu sombra, esa parte que has relegado al olvido, a tus símbolos más enigmáticos, a aquello que no logras comprender con la lógica, pero que te llama con una fuerza ineludible. Y si lo que has llamado locura no fuera una enfermedad a curar, sino una puerta que se abre a nuevas posibilidades. Y si tus sueños más extraños, lo que te despiertan sobresaltando, no son simple basura mental, sino mensajes sagrados de tu inconsciente. Y si el miedo más profundo que sientes no es una señal de debilidad, sino la certeza de que estás cerca del umbral, a punto de una revelación. A ti, que susurras desde lo más profundo de mi ser, te ignoré, te rechacé, te mantuve oculto, pero ahora finalmente regreso a tu encuentro. Esta vez no para callarte, no para silenciarte, sino para escucharte con toda mi atención. Esta vez para escribirte, para darte voz y forma. El libro rojo no es un mero texto, es un espejo encendido, un oráculo mudo, un corazón pintado con los símbolos del alma humana. No intentes leerlo como un libro cualquiera, sino escuchándolo con cada fibra de tu ser. No intentes explicarlo con la razón, vívelo, siente su resonancia, porque tu propio libro rojo personal comienza realmente cuando te atreves a hacerte solo una pregunta. Una de esas preguntas que no buscan una respuesta lógica, sino una revelación profunda. ¿Quién soy cuando dejo de ser quien aprendí a ser? Hasta aquí nuestro viaje con Carl Jung. Hasta aquí nuestro viaje con Carl Jung. Pero el verdadero viaje, el viaje hacia ti mismo, apenas comienza. Apaga la pantalla, abre un cuaderno en blanco, atrévete a pintar tu miedo, escribe tu sombra y habla de verdad con tu alma. La llama está encendida, el fuego continúa. Nos vemos dentro de ti.